Tras años de espera, por fin hoy hemos llegado a Persia. Hemos llegado a Irán, la antigua Persia, y estamos en su capital, Teherán. Teherán es una enorme ciudad de 8 millones de habitantes que la tendencia generalizada es a decir no tiene demasiadas cosas, tiene muchas cosas importantes. ¿Qué pasa? Que en el conjunto de un país tan sumamente monumental como la antigua Persia, como Irán, probablemente destaquen menos. Estamos en el antiguo palacio de Reza Pahlavi, ¿recuerdan? Del Shah de Persia. Aquí es donde tuvo su última vivienda y un enorme conjunto de jardines y palacios en el centro de la ciudad. Dedicaremos todo el día de hoy a Teherán y mañana comenzaremos la ruta por este enorme país. La luna llena, levemente teñida de rojo, adornaba el cielo de Teherán, capital de la República Islámica de Irán, estado de Oriente Medio y Asia Occidental. Hoy llegaba el Club Viajeros Solitarios, tras varios años de paciente espera y un largo e incómodo viaje vía Estambul. El gran mausoleo del imán Jomeini se ubica a medio camino entre Teherán, la ciudad que encabezó la revolución islámica, y Qom, la ciudad donde Jomeini impartió sus clases de teología y donde residió durante años. Se trata de un ambicioso proyecto que incluye diversas instalaciones y está previsto que el edificio que alberga al imán sea uno de los más grandes y emblemáticos del islamismo moderno. Pasamos bajo el puente de Kabiat, o de la naturaleza, que sirve para conectar dos importantes pulmones de la ciudad, el Parque de Agua y Fuego y el Parque de Alemania. Los 33 kilómetros de esta avenida de Baliar, desde la montaña hasta el desierto, recorren Teherán desde el rico y exquisito norte hasta el mísero y paupérrimo sur. Teherán está situado en el norte del país, en una meseta al pie de los montes Alborz, y con sus casi 9 millones de habitantes es una de las urbes más importantes del mundo islámico. Es el centro político y económico de la nación, y más de la mitad de las grandes empresas de Irán están concentradas aquí, destacando las de la industria textil, el azúcar, el cemento, la industria automovilística y el comercio de alfombras. También cuenta con importantísimas refinerías de petróleo. Nuestra primera visita en la capital de Persia la hicimos al Saheb Neriyet Palace, que nosotros conocemos como el Palacio de Nairabad. Se trata de un conjunto de palacios de verano y preciosos jardines donde tuvo su última vivienda Reza Pahlavi, el último Shah de Persia, con su esposa Farah Diva y sus 3 hijos. El interior del palacio principal conserva intactos los salones de la planta baja y tal y como los disfrutaron tan insignes inquilinos. En el salón principal se exponen 2 grandes retratos del matrimonio real, obra del pintor español del siglo XX Alejo Vidal Cuadras, conocido como el pintor del contraluz e igualmente insigne retratista. Estos 2 cuadros aparecen firmados en 1964. Destaca el comedor con una enorme mesa de gala para 30 personas, perfectamente preparada para ser utilizada. Nos hallamos en el mercado del norte de Teherán, probablemente el mercado más demandado por los casi 8 millones de personas que aquí viven. Hay mercados todo alrededor del perímetro de la ciudad, pero este del norte es sin duda el más popular. Nos parece alucinante y vamos a verlo juntos. Finalizada la visita del palacio, nuestra inocultable pasión por los mercados nos empujó hacia una de las más famosas y poderosos bazares de nuestro planeta, el Gran Bazar de Taghrait, ubicado en el norte de Teherán. Impasible al paso de los siglos, el Bazar de Teherán impone su ritmo a la ciudad. Las calles aledañas son un ir y venir de motocicletas cargadas de cajas, gentío yendo de un lado a otro con sus compras y mozos transportando mercancías en pesadas carretillas.
Desde hace 1000 años los mercaderes ocupan este enclave de la capital, aunque la complicada arquitectura que hoy lo alberga no supera los 200 años. Cuando uno se adentra en sus pasadizos cubiertos, descubre una ciudad dentro de la ciudad, con sus propios recursos, restaurantes, bancos y templos. Este Bazar Taghris es algo más que un mercado. Históricamente ha sido un centro de poder y sus comerciantes, los bazarís, han tenido una gran influencia en la política y en la economía iraníes. Muy ricos los bazarís, son conservadores y siempre han destacado como testatarios ante la autoridad. En el pasado, sus huelgas logran paralizar el país cuando los comerciantes plantaron cara al Shah Mohammad Reza Pahlavi, nos contó Ali Rami, dueño de una tienda de joyas de plata que él mismo diseña y manda a fabricar en Tailandia. En la actualidad, la competencia de los modernos centros comerciales que han abierto en la capital en los últimos años han menguado los beneficios de los bazarís. Pero los corredores a resguardo de la luz del sol están abarrotados de gente estos días cuando los iraníes preparan sus compras para celebrar el Año Nuevo en Nowruz, que coincide con el solsticio de primavera. Caminos que se bifurcan nos llevan al sector de las suntuosas alfombras persas o nos adentran en los coloridos puestos de especias y frutos secos. No falta la lencería ni las joyerías, donde las mujeres se arremolinan eligiendo pulseras y aderezos entre tazas de té. El atractivo que estos grandes bazares generan sobre cualquier viajero del mundo es muy grande, y eso exactamente estaba sucediendo con nuestros compañeros de viaje. En la zona de las frutas, verduras y hortalizas, descubrimos a este grupito de gallegas, miembros de nuestro club Viajeros Solitarios, tratando de regatear en este gran mercado de la antigua Persia con un tendero que probablemente solo hablase farsí, y les aseguro que lograron entenderse. ¡Qué fantástica experiencia esta de recorrer el mundo! Desde el hueco de una de las salidas del Bazar Taghris, descubrimos la inconfundible imagen de un minarete que nos condujo hasta esta bella mezquita de Taghris, consagrada al hermano de un imán. Sobre las ventanas de su madraza adjunta pudimos ver las imágenes más repetidas actualmente en Irán. Ali Jamenei, actual líder supremo de Irán, y la del imán Jomeini, ayatolá iraní, líder político espiritual de la Revolución Islámica en 1979, que derrocó al Shah Reza Pahlavi. Tras el Bazar Taghris nos dirigimos al Palacio Museo de Saadabad, mandado construir por la dinastía Pahlavi y que fue ocupado en el siglo XIX por estos monarcas. Tras una remodelación, en 1920, se convirtió en el hogar de Reza Shah y finalmente, en 1970, su hijo, el último Shah de Persia, la convirtió en su casa. En él pudimos ver las llamadas escenas imprescindibles del libro de los reyes iraníes. En el jardín encontramos la estatua del héroe de la mitología persa, el arquero Arach. Cuenta la leyenda que cuando los malvados tunaríes intentaban humillar a los persas diciendo que su territorio solo sería el que alcanzasen con un tiro de flecha, el arquero Arash Kamenhir, un hombre mayor, subió al monte, tensó el arco con todas sus fuerzas y la flecha voló durante toda la mañana, cayendo en la lejana orilla del río Oruks, tradicional límite del mundo iraní y de Asia Central. El Museo Nacional de Irán es un museo arqueológico e histórico localizado en Teherán, siendo probablemente de los museos arqueológicos más valiosos del mundo. Guarda antigüedades persas, incluyendo vasijas de cerámica, objetos metálicos, libros, monedas, esculturas y otros objetos de valor incalculable. El museo fue inaugurado en 1937 y su entrada principal está construida en el estilo de bóvedas sasánidas, imitando al famoso Iwán de Ctesifonte. Sobre un enorme mapa de la zona del mundo donde nos encontrábamos, Abdi, nuestro guía persa, nos explicó la tremenda importancia geopolítica de Persia a lo largo de la historia, con el Golfo Pérsico al sur y el Mar Caspio, el mayor lago del mundo, en el norte. Por aquí la historia hizo circular las más grandes culturas de las que se tienen referencia. Resultaba difícil valorar todo lo expuesto en los pasillos, como esta estela de Hammurabi,
el sexto rey de Babilonia durante el primer imperio, desde el año 1792 al 1750 a.C., así como todas las demás maravillas provenientes del primer milenio antes de nuestra era. Donde probablemente nuestro grupo invirtió más tiempo fue en esta fascinante mural de Persépolis que nos muestra toda la gloria de la época aqueménide de la mano de Darío I el Grande, rey de Persia entre 550 y 485 a.C. En el mural aparece él representado, rodeado de su séquito y sus soldados. En otro lugar aparece sometido a la casta sacerdotal persa. Narra la historia que tras la derrota de Maratón muere Darío, y los ecos de aquella derrota animaron nuevas insurrecciones en Egipto y Babilonia, que su hijo y sucesor, Jerjes I, tardaría en reprimir, a pesar del imperio sólidamente organizado desde el punto de vista político y militar que le legase su padre. Con la aparición de Alejandro III de Macedonia, para nosotros Alejandro Magno, y para los persas Alejandro el Maligno, que fue el rey de Macedonia desde el 336 a.C. hasta su muerte, comienza el fin de la dinastía aqueménide. Las derrotas infligidas a Darío III en Gránitos, Isos y Gargamela supusieron el principio del fin de esta importante dinastía. Nos despedimos de este excepcional museo contemplando la imponente estatua de 1,94 metros de altura del general Surena, un célebre comandante armenio de caballería que sirvió al rey del Imperio Parto Orodes II, perteneciente a la dinastía arsánica, en el año 57 a.C. Teherán, al norte del país, se asienta sobre una meseta al pie de los montes Albor, cordillera con montañas entre 4.000 y 5.600 metros de altitud y nieves perpetuas. Una teoría dice que su nombre proviene de la palabra persia ta, que significa final, y ram, que significa ladera de montaña. Literalmente, final de la ladera de la montaña. Su origen proviene de la época neolítica, pero Teherán solo comienza a tomar importancia tras la destrucción de su vecina Rey por los mongoles en 1228, y cuando sus habitantes comienzan a instalarse aquí, que ofrecía más comodidades con sus jardines y sus canales de regadío. Al final, la guerra con Irak en 1988, tras reparar los desastres de la guerra, a la ciudad llegaron miles de refugiados, multiplicándose la construcción de complejos de apartamentos baratos o de lujosos condominios de apartamentos y de modernos rascacielos, pero construidos desordenadamente. Nuestro tiempo en Teherán se había agotado y por una magnífica autopista de 3 carriles comenzamos a recorrer la gran meseta iraní en dirección sur. En apenas una hora de tiempo habíamos alcanzado nuestro primer objetivo del día, que hoy era Kashan, importante ciudad religiosa y la segunda más destacable en la provincia de Isfahán, con una población aproximada de 300.000 habitantes. Comenzamos a adentrarnos en el país. Una de las ciudades importantes en la provincia de Isfahán es Kashan. Aquí nos encontramos una ciudad realmente santa, pero que sobre todo se distingue por el kashi, los azulejos. Han adoptado la palabra kashi como el nombre que le dan a los ciudadanos de este pueblo, Kashi. Además, es famosa por el agua de rosas y sobre todo por las fantásticas alfombras de seda. Ahora vamos a ver monumentos antiguos y luego todas esas cosas. Síganos. Kashan es uno de los grandes oasis a lo largo de la carretera que va a Kermán, por el borde de los desiertos centrales de Irán, siendo su principal encanto el encontrarse entre la inmensidad de resecas del desierto y el verdor del oasis. Su ciudadela conserva unas fantásticas murallas de adobe del siglo XI, si bien una pequeña parte
de ellas fue reconstruida recientemente. En su día rodeaba completamente la ciudad hasta que fue parcialmente destruida durante las invasiones mongolas. Llegaron a tener gran tamaño y fueron reconstruidas en el siglo XVI por la dinastía safávida. Según algunos relatos, Kashan sería la ciudad de origen de los Reyes Magos, que siguieron la estrella que les guió a Belén para testimoniar el nacimiento de Cristo. En Kashan no puede dejar de visitarse alguna de sus casas históricas. La casa Borujerdi es famosa sobre todo por su tejado con torres de ventilación que conforman una de las estampas más famosas de Kashan. Su patio central aparece adornado con un largo estanque y una preciosa decoración exterior a base de estucos. Estamos entrando en la mezquita chií de la ciudad de Kermán. Como probablemente es conocido por todos ustedes, el Estado iraní es confesionalmente musulmán y chiita, manteniendo costumbres diferenciadas con los musulmanes sunitas. Curiosamente, en esta mezquita de Kashan se nos permitió recorrer toda su superficie, incluidas la parte de las mujeres y la parte de los hombres. La última visita que realizamos en Kashan fue a sus famosos jardines Fin. Antes de entrar, Abdi el guía nos contó su procedencia milenaria y cómo en el 1800 el gran visir Amil Kabir, canciller del rey de Persia, fue asesinado en su hamán por un complot entre su amante y su suegra. Kashan también fue un lugar de recreo para los reyes safávidas. El Shah Abbas I el Grande, que reinó en Persia desde 1588 hasta su muerte, fue el más eminente gobernante de la dinastía safávida. Él mandó construir el fantástico Baj Fin, Jardín Fin, uno de los más famosos jardines de Persia, con piscinas y huertos que diseñó el propio Abbas I, con una visión clásica persa del paraíso. Tiene casi 2,5 hectáreas y está rodeado de un muro de 4 torres. Sus altos cipreses dan mucha sombra y están alineados formando pasillos por donde pasear tranquilamente. Aquí el agua es un elemento principal y hay varios canales circulando por ellos, alimentados por un manantial a 3 kilómetros del jardín. Originalmente el jardín fue fundado por primera vez hace 7.000 años, junto con Sheikh Ahmed Soleiman. En los jardines cubiertos existen estanques repletos de grandes pezos de colores y como prácticamente es común en gran parte de los estanques del mundo, aquí también pervive la vieja creencia que si echas unas monedas o incluso unos billetes, algún día regresarás aquí. Atrás estábamos dejando Kashan, encerrada entre el tremendo Darche Kabir, en español la meseta del desierto, y las estribaciones de la gran cordillera Zagros, que atraviesa todo el Irán de norte a sur. Por carreteras secundarias entre montañas buscaríamos el pueblo de Abianet. Las casas que se cuelgan a las faldas del monte Kashark son la metáfora de un pequeño y encantador pueblo iraní llamado Abianet, que se aferra a un carácter y a una tradición que no entiende de revoluciones. Allá donde las mujeres caminan con vestidos floridos, que nada tienen que ver con el negro del chador, los hombres van a trabajar en burro y los dátiles se secan y se dejan secar en los tejados. Uno halla un pedacito del Irán rural y amable, del Irán auténtico. Abianet es un auténtico laberinto de adobe rojizo, calles sin asfaltar y grandes balcones de madera que conforman la impronta de este pueblo único declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Se exhibe hermosísimo desde la fortaleza de barro que parece deshacerse poco a poco y sobrevive aislado entre altas montañas, aferrado con las dos manos a unas costumbres absolutamente indelebles. Sus mujeres intemporales y desafiando durante siglos las costumbres de su país, visten multicolores, mientras sus hombres llevan pantalones tan anchos como faldas, y todos ellos regalando sonrisas. Al poco tiempo de salir de Abianet, nuestro camino continuó atravesando la ciudad de Nataf, centro neurálgico de la controvertida central nuclear de Urán. ¿Recuerdan? Aquella que ocasionó el bloqueo establecido por los Estados Unidos y que finalmente, tras un cambio en la política informativa, se ha logrado superar. En esta ciudad, de forma casi anónima y bajo tierra, se halla el Centro de Estudios Nucleares de Irán. Además de esto, la ciudad es famosa por sus peras. Sin parar en la carretera, sobre el imponente desierto pedregoso de Dasht Kabir, pudimos disfrutar de una rotunda puesta de sol. Y algunos kilómetros después, como dándole la réplica, la impresionante luna llena de mayo iluminaba el cielo como un farol. Ya había comenzado a cerrarse la noche cuando finalmente llegamos a Isfahán, también conocida como la Perla de Oriente. El puente Ayakberdi Han, más conocido como Sio Sepol, en castellano Puente de los 33 Arcos, es uno de los 11 puentes de Isfahán, sobre el río Zayenef Rud, que riega el inmenso valle donde vive la bella ciudad de Isfahán, a los pies de la gran cordillera de Zagros. Este es uno de los puentes más conocidos de la dinastía de los Safávidas, que fue levantado en 1608 por orden del primer ministro de Abbas el Grande, Alekberdi Khan, de quien tomó su nombre. Es sin duda el puente más popular entre los casi 1.200.000 habitantes de esta ciudad, y a cualquier hora del día o de la noche, como podemos comprobar, se utiliza como lugar de paseo o punto de encuentro. Y para hacerlo más bello si cabe, la preciosa luna llena de mayo que descubrimos en la carretera iluminaba el puente y los recónditos esquinas del río Zayenef Rud a ambos lados. Hemos llegado a Isfahán, sin duda la ciudad más importante de Irán, de la antigua Persia. Realmente sí es de la antigua Persia porque desde 5 siglos antes de Jesucristo ya tenía importancia en la historia. Luego, en la época de nuestra era, 2 siglos después de la llegada de Cristo, comenzó a ser capital de todo este reino y a tener una importancia superlativa. Vamos a dedicar 3 días a recorrerla y a ver parte de sus grandes obras. Os invitamos a seguirnos. El radiante nuevo día nos encontró dispuestos a ejercer nuestro papel de viajeros en esta fascinante ciudad de Isfahán, la tercera ciudad más grande de Irán. Acompañados de nuestro guía, comenzamos la visita por el barrio antiguo donde se sitúa el final del Gran Bazar y la famosa mezquita de Atik o mezquita del Viernes. La mezquita del Viernes, Masjid-e-Jame, está situada en el centro histórico de Isfahán y sirve de guía para analizar la evolución de la arquitectura de las mezquitas desde el año 841 de nuestra era y a lo largo de 12 siglos. Es el edificio más antiguo de su estilo en Irán y sirvió como prototipo para varias mezquitas posteriores construidas en Asia Central. El complejo, de una extensión superior a los 20.000 metros cuadrados, es también el primer edificio islámico que adoptó el diseño con 4 patios propios de los palacios sasánidas a la arquitectura islámica de carácter religioso. Conquistada por los musulmanes en 640, Isfahán fue embellecida con bellas mezquitas. Lamentablemente, en el siglo XII fue notablemente destruida por los ismaelíes. Pero con la llegada del gran monarca safávida Shah Abbas II a principios del siglo XVI, su amor por la ciudad comenzó a llenarla de bellos edificios y grandes plazas. Viajeros de aquella lejana época describieron a Isfahán como la ciudad más próspera del universo
donde ya entonces vivían cerca de 1 millón de habitantes. Desde aquella lejana época, a pesar de haber perdido la capitalidad a manos de Teherán, la fama e influencia mundial de Isfahán ya nunca decayó. El pasado año 2012, la mezquita del Viernes entró en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En el punto más alto del pináculo de uno de sus minaretes, se puede ver la mano de Alá mostrando los 5 dedos extendidos como los 5 miembros de la familia. A los lados del iwán de su fachada principal también pueden verse las imágenes del Ayatolá Jomeini, líder político espiritual de la Revolución Islámica en 1979, y el otro lado el imán Jamenei, actual líder supremo. Antes de abandonar esta gran mezquita, permítanos mostrarle el interior de sus baños públicos, perfectamente mantenidos y con facilidades para las obligatorias abluciones. El puente Kajú, o puente de los 24 arcos, es un puente urbano de arcos múltiples y 2 pisos, construido en el siglo XVII. Junto con el puente Sio Sepol, es uno de los más famosos de la ciudad de Isfahán. Fue construido por nuestro ya viejo amigo, el rey persa de la dinastía safávidas, Shah Abbas II, en 1650, nieto de Shah Abbas I, sobre los cimientos de un puente viejo de la época timúrida. Se concibió como puente de represas y atraviesa el río Zayadets, unido al barrio de Kashú, en la orilla norte, del que toma el nombre como barrio zoroástrico. Aunque funcionalmente sirve como puente y aliviadero, también cumple otra función primordial como edificio y lugar de reuniones públicas. Originalmente estaba decorado con artísticos azulejos y pinturas y sirvió como casa de té. En el centro del puente hay un pabellón en el que Shah Abbas II podía admirar la vista cómodamente sentado. El interior de su planta más baja, la más próxima al río, goza de una gran animación y frecuentemente aparece ocupada por jóvenes estudiantes o soñadores en general, así como por jubilados que se reúnen a charlar o a pasear. Este puente es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura persa y de la influencia cultural safávida en Irán. En palabras del arqueólogo Ufan Popé y de Jean Chardin, el puente Kashú es el monumento culminante de la arquitectura de puentes persas y uno de los puentes más interesantes existentes desde el conjunto que tiene ritmo y dignidad y logra combinar con feliz coherencia utilidad, belleza y recreación. La parte superior del puente se entrega más a su función de unir las dos orillas, de un lado el barrio de Kashú y de otro el barrio zoroástrico, y por ella circulan peatones, bicicletas y motos. El barrio armenio de Isfahán es uno de los barrios ricos y más elitistas de la ciudad. La comunidad armenia llegó a estas tierras cuando toda la zona era gobernada por Shah Abbas II. El monarca, deseoso de repoblar Persia con buenos comerciantes, obligó a los armenios a emigrar a estas tierras a cambio de buenas prebendas. Desde el siglo XVI hasta nuestros días, los armenios han sabido desarrollar impecablemente sus negocios y superar el gran drama de su genocidio a mano de los turcos en la primera parte del pasado siglo XX. La Catedral Bank es el templo referente de los cristianos armenios en el Irán, que apenas llega al 1% del total de la población. Se trata de una obra primitiva, pero llena de sabor y arcaísmo. Data del año 1655 y es un compendio en el que se sintetizan conceptos cristianos armenios con el arte de las mezquitas persas del período safávida.
Los armenios, huyendo de la guerra de su ciudad natal de Jolfa, llegaron a Isfahán bajo la protección del Shah Abbas a principios del siglo XVII. Conocida también como Catedral de San Salvador, fue una de las primeras iglesias que se crearon en la ciudad por armenios deportados. Su interior está ricamente decorada con bellas pinturas que representan en la cúpula central la historia bíblica de la creación del mundo y la expulsión del Edén. Dos grandes murales en las paredes interiores representan en la parte superior la vida de Jesús y en la parte inferior una serie de mártires de la Iglesia armenia en el momento en el que son torturados por verdugos otomanos. En verdad, se puede afirmar que la Catedral de Van pertenece a la Iglesia armenia en Isfahán. Es toda una capilla sistina, en cuyo interior es fácil imaginar a inocentes creyentes de antaño, totalmente abrumados, aplastados por esta ola pictórica multicolor y amenazante. La plaza de Naskeyaham es sin duda alguna la mayor plaza de todo Isfahán. Una plaza reconstruida varias veces hasta llegar a la estructura de hoy, que proviene del siglo XVI. La rodean monumentos importantísimos que en otro momento iremos viendo uno a uno. Ahora estamos extasiándonos con sus dimensiones, con todo el bazar que la circunda. Cada una de las puertas que ven ustedes alrededor es una tienda y por detrás de ellas callejuelas llenas de tiendas y de cobertizos vendiendo lo que sea. Ahí vamos un par de horas. Finalizada la visita al barrio armenio, caminamos por los grandes bulevares de Isfahán y disfrutando de sus grandes árboles nos encaminamos hacia la Naskeyaham, la gran plaza del siglo XVI. A medio camino nos cruzamos con el Abbasi Hotel, antiguo caravansar del siglo XVII, convertido en superhotel de 5 estrellas, pero sin perder su sabor auténtico. Más adelante pudimos contemplar la estatua en honor de Dior Ajeremí, el gran arquitecto de esta fantástica gran plaza. La gran plaza Naskeyaham, en Persia o Maidan Hakan-e-Jazan, también conocida como Plaza Real o Plaza del Imán Jomeini, está situada en el centro de la ciudad y es uno de los monumentos más importantes del país. Desde 1979 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es la plaza más grande de Irán y una de las mayores del mundo. A partir de la dinastía safávida fue rodeada por monumentos históricos. Así al este se encuentra la mezquita del jeque Lutfahán. Al norte se abre una de las puertas del Gran Bazar de Isfahán. Al oeste está el Palacio de Ali Kapu y al sur la mezquita del Shah, delante de la cual actualmente se realiza los viernes el Namazul Jomé o rezo del viernes de los musulmanes. La amplia zona verde y las sombras que proyectan sus árboles y matorrales son aprovechados por el público en general a cualquier hora para relajarse cómodamente sobre la hierba fresca o para tomar una suculenta merienda a base de pastelitos y sandía fresca. Nos sorprendió sobremanera la gran hospitalidad y simpatía de la gente en general, pero especialmente de las mujeres, que rápidamente nos invitaron a compartir su merienda y a departir con ellas. Desde la época de Aqueménides, en el 550 a.C., Isfahán fue una de las ciudades preferidas de los reyes, y ya en el siglo V a.C. la convierten en una de sus referencias estivales. Pero el amor real tuvo su mayor esplendor con el monarca safávida Shah Abbas I el Grande. A él se debe el diseño y la mayoría de los monumentos de esta plaza. Tiene forma rectangular, 510 metros de largo por 165 de ancho, y está bordeada por una serie de galerías porticadas de 2 plantas donde se distribuyen numerosas tiendas de artesanía y almacenes. Los más de 1.300 metros lineales de perímetro de esta fascinante plaza se hallan completamente cubiertos por decenas de puertas que dan acceso a los más de 100 establecimientos comerciales de todo tipo
y por las imponentes fachadas de los 3 edificios históricos situados en los puntos sur, este y oeste. Y a partir del extremo norte, donde ahora nos hallábamos, se abre una de las puertas que dan a uno de los mayores y mejores bazares de Oriente Medio. Cualquier cosa que uno busque se puede encontrar aquí. Cerámicas, bolsos, marroquinería, ropa, camisetas, colchas, cojines y, por supuesto, alfombras, fantásticas alfombras persas. Tras una fascinante tarde de libertad, disfrutando de esta maravillosa plaza y del bazar que lo circunda, al caer la tarde, los 20 desperdigados miembros del Club Viajeros Solitarios nos fuimos acercando hacia el iguán de la mezquita del jeque Lufayat, situada en la mitad del lado este de la plaza. Desde aquí accederíamos al restaurante persa situado bajo su cúpula. Para el día de hoy habíamos seleccionado el reputado restaurante iraní típico Azam Berjani, en cuya carta se recogen las mejores especialidades del país y dotado de los tradicionales camas para comer tumbado, que si somos sinceros resultan muy exóticas pero poco cómodas. Desde la ventana del restaurante podíamos contemplar la bella cúpula iluminada de la vecina mezquita del jeque Lufayat. Cambiantes luces de colores iluminaban la fuente central de la plaza.